Buen día a todos. ¿Me escuchan bien? Bueno, como dijo Nacho, mi nombre es Emanuel Jericó, soy ingeniero agrónomo, trabajo dentro del equipo de investigación y desarrollo. Y la idea de hoy es hablar un poquito de raíraz. El título de la presentación es Potenciando la recría, raíraz anual como recurso clave en la secuencia de verdeos y pasturas. Y justamente la idea de encarar este tema es porque lo que vemos que en los sistemas ganaderos de la región normalmente nos basamos en pasturas perennes. Las pasturas perennes presentan picos de producción y para lograr estabilizar esa producción tenemos que volcarnos de ciertos recursos que normalmente son utilizados los verdeos de invierno. En este punto es muy interesante el aporte que nos puede dar el raíraz anual. A modo de organización, el eje de la presentación va a ir tocando distintos temas, entre ellos las características generales de la especie, como producción acumulada y su distribución, la clasificación de materiales por biotipos y ploidía, raíraz como verdeo, vamos a dar algunos tips para lograrlo de buena manera, su manejo pastoril, usos alternativos y a modo de cierre nombrar los beneficios agronómicos, nutricionales y de manejo que ya vamos a ir hablando a lo largo de toda la presentación. El encadenamiento de recursos es algo muy importante, que es lo que un poco le arranqué hablando, que es posible gracias a que los recursos forrajeros que utilizamos tienen diferencias marcadas en lo que son su potencial de producción, sus periodos o capacidad de rebrote y su ciclo de producción. Una frase que tomé de un trabajo realizado por Tomaso en 1997, se las voy a leer textual, dice que a partir del encadenamiento de especies y variedades aumentamos la seguridad y disponibilidad de forraje, que no es poca cosa. En este gráfico, que lo elaboró el año pasado el grupo Crea La Madrid, donde se ven las tasas de crecimiento en los distintos meses del año, se ve con gris la avena, el raíraz en naranjita medio colorado y el triticale, y me tomé el trabajo de sumarle las tasas de crecimiento de una pastura típica de esta región, base alfalfa, acompañada con ovillo y cebadilla, y vemos lo que les comentaba, picos bien marcados en lo que son el otoño y la primavera, y que a través de recursos, en este caso vamos a hablar de lo que es el raíraz, con un crecimiento más lento en el otoño, una producción muy interesante en lo que es invierno y salida del invierno y primavera, lo que nos va a permitir solapar muy bien con el pico primaveral de las pasturas. Como características generales del raíraz anual, es una especie de alto potencial de producción de muy buena calidad. Esta alta calidad nos va a permitir buenas ganancias de peso, lo vamos a tratar más adelante, pero es principalmente por su balance entre energía y proteína, y presenta muy buena respuesta a la fertilización nitrogenada. Aspectos a tener en cuenta es que es una especie que nos va a exigir cierta ubicación, colocarlo en los mejores lotes de nuestros campos para realmente ver esos beneficios. Es una especie de raíces superficiales, por lo que en un lugar o en un lote muy somero o en una región de pocas precipitaciones puede estar por debajo de otras especies forrajeras. Y que su pico de producción está a la salida de invierno y primavera. Esto puede ser un gran beneficio si lo sabemos colocar de esta manera, pero si de golpe nos volcamos un 100% de nuestros verdeos a raíraz, puede llegar a ser un problema, porque en el otoño, cuando empiezan a disminuir las pasturas, nos estaría faltando una pata más que nos puede llegar a aportar otra especie. Dentro de las oportunidades que nos da el raíraz, las más típicas son como verdeo, justamente por su alta producción y gran valor nutricional, con esos picos de producción en invierno y primavera. Nos permite hacer promociones en ambientes complicados, a veces de circular, nos permite agregar una especie de alto valor con alta productividad. Siembras aéreas, que es una práctica que se está realizando cada vez más, que con cultivos en pie, por ejemplo con el maíz, nos permite agregar mayor productividad a la hora de consumir esos rastrojos. Rejuvenecimiento de pasturas, pasturas de último año muy degradadas, nos permite estirar un año más produciendo muy bien. Y reservas de calidad, nos da la posibilidad de hacer clausuras a inicios de agosto para que siga produciendo un recurso de muy alta calidad y realizar silajes.
Respecto a lo que es elección de cultivares, hay una amplia oferta de materiales que no hay necesariamente buenos y malos, sino que lo que conocerlos nos va a dar herramientas para lograr nuestro objetivo, ya sea desde su ploidía, diferencias en biotipo y cómo se comportan las enfermedades. Normalmente podemos ver algunas enfermedades de hoja, como roya de la hoja o del tallo, que hay materiales con muy buen comportamiento. Respecto a la clasificación, es un poco engorroso, pero lo que yo les quiero transmitir acá es que, por ejemplo, acá en lo que es biotipos, no hay biotipos buenos y malos, sino que puede ser una herramienta más a la hora de elegir nuestro material a sembrar, justamente para lograr esos objetivos productivos que tenemos. Dentro de los Westerbull, que son los más conocidos, los que más manejamos, son aquellos materiales que no necesitan acumular horas de frío para pasar a estado reproductivo y formar semilla. Esto es muy importante porque atrasos en la fecha de siembra no nos va a dar nada positivo. No quiere decir que atrasamos la fecha de siembra, no se diferencia y se comporta como un bianual, sino todo lo contrario. Vamos a perder productividad porque se achica el periodo de producción de hojas, el periodo vegetativo, y una vez que censa que el fotoperiodo hay más cantidad de horas de luz y mayor temperatura, pasa a formar semilla. En el caso de los itálicos, se pueden comportar como bianual justamente porque necesitan acumular horas de frío para formar semilla. Entonces, en estos casos, ahí es donde puede llegar a tener una justificación atrasar la fecha de siembra para que no acumule horas de frío, no semille o se mantenga en gran medida en estadios vegetativos y al segundo año lo seguimos teniendo productivo. Lo que vemos en estas regiones, en donde nosotros estamos ubicados, es que los itálicos no se comportan tan bien justamente por los veranos que tenemos. O sea, el raíraz tiene esas raíces superficiales que los veranos secos y muy calurosos que tenemos hace que vayan perdiendo mucha cantidad de plantas. Sumado a esto, los itálicos en general tienen una implantación más lenta y menor velocidad de rebrote. Es por eso que en el caso, por ejemplo, del cencerro se vuelca en los materiales Westerbull. Otra clasificación que tenemos y que podemos hacer es ploidía. Diploides y tetraploides. Los diploides son aquellos que lo vamos a observar con un porte más rastrero, son más macolladores, nos van a permitir pastoreos más intensos, o sea, ir más abajo sin generarle gran daño. Esto es una herramienta interesante si tenemos ovinos, el ovino por lo general va más abajo. Produce una semilla más chica, por lo cual para promociones se va a adaptar mucho mejor. Sin embargo, los materiales tetraploides son aquellos que nos pueden llegar a interesar si buscamos potencial de producción con muy buena calidad. Justamente los tetraploides tienen el doble de pares de cromosoma, por ende tiene mayor contenido de celular y se diluye la pared celular, que es donde por lo general están los materiales de mayor indigestibilidad. Esto le da más calidad. Sumado a esto, el tetraploide se caracteriza por tener un porte más erecto, menos macollador y una semilla más grande, que esto es importante saber a la hora de calcular la densidad de siembra. Dentro de los materiales de la empresa, de los tetraploides, tenemos a Sancho, un material muy productivo, de buena calidad y muy buen perfil sanitario. Y en lo que son diploides, tenemos Leal y Yapa. Leal, un material más moderno, que se va a diferenciar en el ciclo, es un poquito más largo. Conocer el ciclo de las especies o de la variedad que vamos a sembrar es interesante porque lo vamos a mantener más tiempo en estadio vegetativo y el momento de floración es donde las variedades concentran la mayor producción de materia seca. En este gráfico coloqué 8 ensayos realizados en el sendero de raíraz anual tetraploide Sancho, en los cuales se fue midiendo la producción de materia seca y podemos ver que hay años más productivos, menos productivos. Esto es en secano, no hay riego, pero no hay deficiencia nutricional. Después de cada corte se repuso nutrientes. Lo interesante acá es que el promedio del raíraz nos da 9.700 kilos para esta región. Quiero que se queden con la barra del 2016, la más productiva, 13.400 kilos. En este gráfico dejé solamente los materiales propios
Arriba los tetraploides, Samba y Sancho. Samba es un material experimental próximo a ser comercial, que están en torno a los 13.500 kilos. Y por debajo Yapa y Leal, materiales diploides, que están más en torno a los 11.500 kilos. Hay una diferencia de un 18% más productivo. Vuelvo a comentarles, no es que sean unos peores que otros, sino que tienen distintas características. Si buscamos alto potencial de producción, habría que volcarse sobre los tetraploides. Esta tabla es de otro ensayo realizado en el Sendero del 2021. Se buscó ver cómo era la producción de distintas especies, como es Raigras diploide, tetraploide, avena y triticale. Las condiciones se ve que no acompañaron para que sean de lo más altas las producciones totales. Sin embargo, vemos que hay una tendencia para que el Sancho, un Raigras tetraploide, esté por encima. Sin embargo, lo más interesante que pudimos sacar acá es cómo fue distribuida la producción a lo largo de las estaciones del año, otoño, invierno y primavera. Este gráfico, que ahora se los voy a explicar, parece que tiene muchas barritas, pero sale del mismo ensayo. En cada porción del gráfico que vemos Raigras tetraploide, diploide, triticale y avena, la columna de la izquierda, la más alta, es la producción acumulada. Y las tres que le siguen, la azul, la naranja y la gris, son cómo se distribuyó a lo largo de las 3 estaciones del año. Acá agrupé lo que es tanto raigrases diploides como tetraploides con combinaciones de vicia, porque se comportan de la misma manera. La distribución es de un 10% en otoño, 40% en invierno y 50% en primavera. Sin embargo, cuando analizamos al triticale, tenemos un mayor aporte en lo que es el invierno. Y cuando nos vamos a las avenas, en relación a los anteriores, el otoño es mejor cubierto. Esto no necesariamente es estricto para cada especie, sino que hoy en día hay bastante desarrollo de variedades con diferencia en sus ciclos dentro de la especie. Pero es para llevárselo y tenerlo en cuenta. Este gráfico lo único que hice fue separar, para que no haya ruido y esté por separado cada variedad, Raigras Sancho, Triticale onainta, Avena Florencia y Acazú vinta, y vemos que se comporta exactamente igual o muy parecido, donde Raigras Sancho, el fuerte es el invierno y primavera, Triticale el invierno, la avena con un mayor aporte en el otoño respecto al resto, y la Acazú vinta como vicia, generando aportes en lo que es invierno y fuerte en primavera. Este es otro ensayo, también de Raigras, realizado en el 2022 en el Sendero, donde muestra la misma distribución, pero lo interesante es que están todos los puntos de corte y vemos cómo se concentran a la salida del invierno e ingreso y donde comienza la primavera. Hay algo muy interesante para ese solapamiento que a veces cuesta tanto de salir de los verdeos e ingresar a las pasturas. Que, bueno, en el gráfico que les había mostrado anteriormente es justamente ese sector o esa parte del año. ¿Qué pasa con los animales? Normalmente lo que vemos con los distintos verdeos es que presentan altos niveles de proteína, bajos porcentajes de materia seca y muy bajas concentraciones de carbohidratos solubles. Esto normalmente en el campo es lo que llamamos verdeos no sazonados. Verdeos no sazonados da como resultado bajas ganancias de peso. Y lo que correlaciona mejor a esto es la cantidad de carbohidratos solubles en la planta. Los carbohidratos solubles en la planta son los que se generan en las hojas a partir de la fotosíntesis, se van acumulando en el tallo y, como les comenté anteriormente, es lo que mejor correlaciona a las ganancias de peso en los primeros 60 días de pastoreo. Desbalances en la parte de energía, proteína, va a generar ganancias de peso bajas en torno de los 600 gramos y para lograr ganancias más elevadas, por encima de los 900 gramos, tenemos que tratar que ese coeficiente de carbohidratos solubles dividido la proteína soluble esté en torno a 1. En este gráfico de un trabajo realizado por Frey en el 2001, evaluó en 3 localidades distintas 3 especies, las que son avena, cebada y raigras, y se puede evidenciar que en el mayor cantidad de casos el raigras en forma de triángulo está por encima. O sea, esto es lo que le da principalmente que cuando los animales están en raigras los vemos menos cursientos, con mayor ganancia de peso y al ojo más bonito, están más pelechados. De todos modos, la bibliografía
apoya la idea que para obtener ganancias de pesos elevadas por encima de los 900 al kilo, se recomienda suministrar grano en un peso vivo de en torno a 0,4, 0,5, justamente porque ocurre una mejor distribución de los carbohidratos hacia los adipocitos, lo que da justamente mayores ganancias de peso y mejores terminaciones de los animales. En este cuadro, es un trabajo realizado en INTA Mercedes. Lo que estuvieron estudiando es las ganancias de peso con distintas cargas animales. En todas las cargas animales lo interesante es que utilizando el Rairaz se obtuvieron ganancias en torno de 790 gramos a 900, sin suplementación. Algo para observar es que en cargas animales altas, en torno a 5,5, cargas animales medias de 4,2 y cargas animales bajas, lo que podemos ver es que a mayores cargas animales es donde vamos a ver menores ganancias diarias. Sin embargo, la producción por superficie, que es lo que nos termina interesando si nos dedicamos a producir carne, son las más elevadas. Distinto sería si lo que queremos es beneficiar la ganancia individual, como por ejemplo si estamos criando toritos, ahí nos convendría bajar las cargas animales para favorecer el desarrollo o el rendimiento de ese animal en forma individual. Obviamente la ganancia de peso no solamente va a estar manejada por la carga animal, sino que otros factores que van a influir son la altura de remanente. Cuanto más abajo vaya el animal, se va a llevar material de menor calidad, por ende se va a afectar la ganancia de peso. Disculpen. Factores ambientales que van a favorecer o a perjudicar la ganancia de peso, como pueden ser, por ejemplo, muchos días nublados, que suele ocurrir, hay menor fotosíntesis, menor concentración de carbohidratos solubles, por ende la ganancia de peso es normal que baje. Heladas, que es lo que nos va a generar es que se disminuya esas tasas de crecimiento, los carbohidratos solubles no se destinen a la expansión celular y por ende eso se va a dar como verdeos sazonados gracias a las heladas. Y estados fenológicos, como sabemos no es lo mismo comerlo en estadios vegetativos que reproductivos muy avanzados. ¿Qué ocurre con la fertilización? Bueno, normalmente con la fertilización lo que buscamos en la parte forrajera es aumentar la producción total de materia seca, aumentar el contenido de proteína bruta, reducir el costo de kilogramo de materia seca, justamente porque los costos de implantación van a ser los mismos, con un pequeño agregado por la parte del nutriente que estemos agregando, pero esa mayor producción por parte de la respuesta que va a tener esa especie nos va a diluir los costos totales. Aumentar la eficiencia en el uso del agua. Hay un trabajo interesante realizado por Beto Quiroga, en el cual en Rairaz vio una eficiencia de 10,6 kilos por milímetro por hectárea, mientras que uno fertilizado la eficiencia pasaba a 21,8. Muy interesante cuando escasea el agua. En estadios iniciales va a promover el desarrollo de raíces y la implantación de cultivo y adelantamiento del pastoreo. Balance nutricional, esto es muy importante, no es simplemente agregar un nutriente. Estuvieron hablando bastante los chicos en forma previa. La ley del mínimo lo que nos dice es que el crecimiento va a estar regulado por el nutriente que menos hay, o sea, el primero que va a faltar. No nos sirve de nada agregar cantidades enormes de, por ejemplo, de nitrógeno si no estamos bien de fósforo, y lo mismo a la inversa. Esta tablita lo que muestra es los requerimientos del Rairaz, similar a otros verdeos, un nitrógeno en torno a los 30 kilos de nitrógeno por tonelada de biomasa producida, 3 kilos de fósforo, 26 de potasio, 6 de calcio, 2 de magnesio y 2,5 de azufre. También sabemos que la zona de confort de las gramíneas está en torno a los 10 a 15 partes por millón. Y modelos de fertilización que se suelen utilizar es en avena, normalmente de 100 kilos de N-X, siendo X lo que ya está en el suelo, y de Rairaz 120 menos X. Esto se puede relacionar a que normalmente los rairaces esperamos que sean más productivos, por ende necesitan un poquito más de nitrógeno. Y lo que es interesante acá es que si nosotros tomamos este modelo y un Rairaz lo llevamos a 120 kilos, entre lo que tiene el suelo y lo que agregamos, dividido 30, que es el requerimiento por tonelada de biomasa producido, lo que esperaríamos es un verdeo de unas 4 toneladas, más o menos, que dista en gran medida de lo que les mostré
mayormente el potencial de esta especie. Esa brecha posiblemente esté explicada en parte por la falta de nutriente que no estamos agregando. Ahí nombré algunos de los trabajos, pero hay unos cuantos, en el cual han trabajado en cómo se comporta la eficiencia agronómica. La eficiencia agronómica es cómo responde cada especie por cada kilo de nutriente agregado. En estos trabajos, bueno, compararon varias especies y llegaron a la conclusión de que Rairaz es la especie que mayor eficiencia muestra por unidad del nutriente agregado. Uno de esos trabajos tiene este cuadrito, en el cual comparó a dosis creciente, N50, N100, N150, y en dos localidades distintas, Tandil y Balcarce, tanto avena como para Rairaz. Y vemos que en todos los casos se ve mayor respuesta por parte del Rairaz que en avena. Vemos en N50, N100 y N150 en las dos localidades. Otra de las cosas interesantes a ver en este cuadro es que a dosis crecientes de fertilización la eficiencia agronómica baja, y eso tiene bastante lógica, pero lo importante es que aún en dosis altas se sigue viendo respuesta a la fertilización. Esta figura nos explica un poquito lo que venimos hablando, en el cual en el eje de las X está el N total, o sea, lo que está en el suelo más lo agregado, y en el eje de las Y el rendimiento, donde tenemos un sector de alta eficiencia que está explicado justamente por el lugar donde la especie tiene mayor deficiencia de un nutriente y por ende responde mejor. Y un sector de baja eficiencia, pero como todavía tiene una pendiente, no es pendiente cero y es horizontal, es porque todavía muestra respuesta a la fertilización. La línea punteada es muy interesante porque es justo el punto de quiebre y a nosotros nos puede resultar muy interesante porque decir, bueno, hasta tal punto tengo alta eficiencia, después ya no tanto. Hay trabajos realizados por Kruger en Bordenave, una zona con un régimen de precipitaciones más bajo, en el cual ese punto es de 50 a 75 kilos. Quiere decir que pasado ese nivel ya las respuestas no son tan altas. Otros trabajos realizados, como por ejemplo de Geazo, en esta región, ese punto es de entre 100 a 120. Estos gráficos surgen del trabajo de Kruger, que realizó en el 2007 y 2008. La realidad es que también hizo en el 2009, pero las precipitaciones no fueron buenas y se dio de baja, en el cual muestra a la izquierda la zona de mayor respuesta con el valor que está al lado de la X, que es la pendiente, de alta eficiencia de 30 a 42 kilos. O sea, por cada unidad de nitrógeno agregada, esta especie aumenta 30 a 40 kilos de materia seca. Y en una zona de menor eficiencia, de 7 a 15 kilos por unidad de nitrógeno agregado. Otro de los parámetros que se van a ver modificados a la hora de realizar fertilizaciones nitrogenadas es un testigo sin fertilizante con 16% de proteína y un fertilizado que aumentó hasta 2 puntos, casi 2 puntos. Nos volcamos ahora a la parte de pastoreo. Algo interesante del Rairaz es que no exige apurarnos en el primer pastoreo como puede ocurrir con otras especies que, si no lo controlamos rápidamente y no promovemos que macolle, se nos puede llegar a diferenciar. El Rairaz lo que nos permite es acumular gran cantidad de materia seca de alta calidad en el invierno, que no se nos va a diferenciar, haciendo una especie de diferido verde de alta calidad. Nosotros, si tenemos un buen encadenamiento, tranquilamente podemos empezar comiendo las avenas, las cebadas, triticales, y entrado bien el invierno, entrar a un Rairaz de una acumulación de 2.500, 3.000 kilos sin ningún problema. Habría que ajustar remanentes. La especie en sí tolera bastante bien los sobrepastoreos, así todo no es recomendable porque vamos a perjudicar la producción total, pero no quiere decir que vamos a tener una pérdida de plantas. Y obviamente que pastoreos de tarde, por lo que les expliqué un poquito a través de la fotosíntesis cómo se acumulan los carbohidratos, es recomendable, si es posible, esto es una práctica más de tambo, comerlo de tarde porque es donde mayor cantidad de carbohidratos va a haber y mayores ganancias de peso resultan. Respecto al Rairaz como verdeo, algunas cositas particulares o a tener en cuenta, que la fecha de siembra la deberíamos llevar a lo que es fines de febrero, principios de marzo, y no tanto como otras especies que se suelen hacer entre la primera quincena de febrero, por ejemplo. ¿Esto por qué? Porque el Rairaz en momentos iniciales es bastante susceptible a los golpes de calor. En el estadio de pelito, de golpe, si tenemos
esos sopletes que no son tan raros en nuestra región, podemos llegar a tener una muerte importante de plántulas. Así todo, esto no quiere decir que nos vayamos muy tarde, porque atrasar la siembra nos va a generar, se va a terminar traduciendo en pérdida de producción. Hay una reglita que se trata en distintos trabajos, uno es el de Amigone, en el cual dice, por cada día que nos atrasamos en la siembra, nos atrasamos 2 en el primer pastoreo. A la hora de calcular la fecha de siembra, puse tener en cuenta la diferencia de materiales itálicos y Westerbull. Los Westerbull, atrasar no sirve nada, un itálico puede llegar a permitirnos que se comparte como bianual. Y siembras al voleo, respecto a lo que es fecha de siembra, se puede llegar a manejar distinto justamente por la logística. Si nosotros queremos bolear sobre un maíz, nos va a estar mandando más cómo es la altura del maíz para que la semilla llegue la mayor cantidad de semilla al suelo, tan más que la importancia de si estamos en febrero o en marzo. Capaz por sembrarlo en marzo, después no podemos entrar. Y es por eso que se ve bastante el boleo en febrero de raíz. A la hora de hablar de densidades de siembra, obviamente, como en todo, tenemos que tener en cuenta el valor cultural de la semilla, que es la pureza y el poder germinativo, y tener en cuenta el peso 1000. Diploides, estamos aspirando normalmente a unas 300 a 350 plantas por metro cuadrado, que se traducen en unos 15 a 20 kilos por hectárea, mientras que en los tetraploides deberíamos aumentar un poquito de 350 a 400. Esto está explicado justamente porque los diploides son más macolladores. Sin embargo, los tetraploides son más erectos, menos macolladores y no llegan a cubrir tan bien el suelo a densidades bajas. Y a modo de ejemplo les puse la formulita en el cual con 350 plantas a un peso 1000 de 3 gramos, puede estar de 2 a 3 gramos el peso 1000, dividido por 100 para unificar las unidades. Y abajo están los valores mínimos que exige el INASE a la hora de comercializar esta variedad, que es de 0,85 de poder germinativo, 0,93 de pureza, y el 0,85 es el coeficiente de logro, que esto es totalmente variable. Va a depender más de cómo hacemos nosotros las cosas, el antecesor que elegimos, cómo preparamos la cama de siembra, cómo se realiza la siembra, pero esto como resultado nos da 15,6. Por eso entre 15 y 20 está bien. En un material tetraploide, lo mismo, pero aumentando la cantidad de plantas deseadas, un peso 1000 mayor, justamente porque la semilla es más pesada, nos da en torno a 23,8, 24 kilos por hectárea. Respecto a la profundidad, no deberíamos superar el centímetro o 2 centímetros. Es una semilla chiquita. Si la mandamos muy profundo, vamos a ver afectado el coeficiente de logro, justamente. Otras prácticas utilizadas con esta especie es el boleo en cultivos en pie. Justamente se hace porque lo que se ve es que nos permite aumentar las cargas y balancear las dietas en aquellos planteos donde se comen los rastrojos. Aumentar la carga y balancear la dieta es principalmente porque estamos en un escenario donde abunda las chalas, que es fibra principalmente, y algo de grano que se le cae a la máquina o que no llegó a levantar, le estamos dando proteína a través de hojas verdes. Retiene el rastrojo, evita la erosión eólica, evitamos que se nos vayan las chalas al campo del vecino. Alto coeficiente de logro de implantación, justamente por esa semilla de pequeño tamaño, y nos da una gran capacidad de trabajo por las densidades de siembras utilizadas en respecto a otras especies, abaratando y diluyendo los costos, ya sea terrestres o aéreos. Respecto a lo que es boleo de verdes de invierno sobre maíz, cité el trabajo de Federico Moreira, muy interesante, del año 2023. Esto fue realizado en un campo cercano a Pringles. Lo que más me llamó la atención es cómo se comportan especies que son las más utilizadas, como puede ser avena o centeno. Vemos el centeno con coeficientes de logro tirando de bajos a intermedios, la avena un poquito mejor, el 72%, sin embargo raíces están en torno al 95%. Es algo muy interesante para tener en cuenta. Una conclusión de este mismo trabajo es que a mayor densidad de siembra está relacionado con semillas de mayor tamaño y menor logro. Esto es una reglita básica para llevársela, en el cual especies con semillas más chicas van a demandar densidades más bajas y vamos a tener mejores porcentajes de logro. Es lo que ocurre en el raíz. Sumado a esto, la producción del Sancho de un solo corte, porque después por la rotación de este lote iba a cultivo de gruesa, aún así estuvo dentro de los más productivos. Y a modo de cierre,
De conclusión, les quería ir comentando los beneficios agronómicos que ya estuvimos hablando, uno de ellos, como es los mayores potenciales de producción de forraje, mayor respuesta a la aplicación de nitrógeno, fechas de siembras no coincidentes con otros recursos, lo que nos puede simplificar a la hora de la logística, está adaptada a distintos tipos de siembras, puede ser enterrándola o al boleo, hay una amplia disponibilidad de genética y que esto nos tiene que servir como herramienta, puede ser frente a roya o en los ciclos productivos, gran competidor frente a malezas, y una mención es que los materiales tetraploides no se cruzan con los diploides. Entonces, si nosotros estamos en un campo donde desconfiamos que tenemos raíraces resistentes, no nos privemos de hacer un buen raíraz tetraploide sin miedos a que se cruce. Y lo que son materiales tetraploides, no hay bibliografía, no hay referencias de que haya resistencia dentro de materiales tetraploides. Los raíraces anuales que tienen algún problema con lo que es la resistencia de glifo son todos diploides. Beneficios nutricionales: el gran balance entre carbohidratos y proteínas, lo que nos permite grandes ganancias de peso, animales no cursientos, bien pelechados, con buenas ganancias de pesos en torno a las 800 a 1000 gramos sin suplementación de grano. Y dentro de lo que son los beneficios de manejo, tenemos ese pico de producción a la salida del invierno y primavera, que nos solapa muy bien con las pasturas perennes. No tiende a diferenciarse, no nos tenemos que volver locos por ese primer pastoreo, podemos acumular materia seca que va a ser un diferimiento de muy alta calidad, y soporta pastoreos intensos por más que no sea lo más recomendado. Bueno, eso es todo. Si tienen alguna duda... No sé si tienen alguna pregunta. Fue muy claro. Muchas gracias.